Hola, buenos días. Nuevamente los saludo, esperando que se encuentren todos con bien. En este segundo video continuamos con el tema de fuerzas hidrostáticas sobre superficies planas sumergidas. Vamos a seguir usando el mismo procedimiento y las mismas fórmulas que vimos en el video anterior. Únicamente vamos a cambiar la geometría de la compuerta, que en este caso es una geometría circular, así como la geometría del objeto en el que está, digamos, insertada esta compuerta circular. Si quieren mayor detalle para lo que estamos viendo, recuerden que en el video 1 de esta serie explicamos con mayor detalle lo relativo a la fórmula de fuerza resultante y del centro de presión, que es el punto donde se ubica la fuerza resultante. Entonces, pues bien, viendo la reacción del problema, que es el problema 4.19 del texto de Mota. Calcule la magnitud de la fuerza resultante sobre el área indicada, la compuerta circular, y su ubicación LP. Ok, entonces también aquí viene una nota donde dice que la vista circular o esta compuerta circular está centrada en el lado inclinado, de tal manera que este punto está a la mitad de esta cara. Ahí hay simetría. Entonces eso va a ser importante para determinar el centro de presión. Entonces, pues viendo los demás datos, tenemos la gravedad específica del fluido, en este caso un aceite con gravedad específica 0.85. Aquí un pequeño detalle, nos están dando el ángulo, pero este no es el ángulo con respecto al eje X. Este ángulo, así como está definido en la fórmula, debe ser el ángulo con respecto al eje X. Entonces, el que vamos a requerir es el complementario de 30. O sea, este que está aquí entre la superficie que estamos analizando y el eje X, de tal manera que aquí van a ser 60 grados, es el que vamos a usar. También no tenemos una de las dimensiones, de tal manera que vamos a requerir algo de geometría para determinar la distancia LC, que en este caso la LC, la distancia del centroide a la línea de la superficie sería toda esta distancia. ¿Okay? Entonces esta parte de aquí a acá lo podemos determinar fácilmente con esta distancia y el ángulo de 60. Sin embargo, esta distancia también, la podemos, esta de aquí y esta de aquí, la determinamos fácil, pero ese segmento que está faltante no lo podemos determinar directamente, entonces tenemos que poner ahí un poco de cuidado con la geometría. Entonces bien, pues recordando rápidamente nuestras fórmulas, tenemos que la fuerza resultante se determina por el peso específico, la distancia LC, el área bajo análisis y el seno del ángulo con respecto a X. Entonces, para este caso, la fuerza resultante va a ser, estamos en el sistema internacional, entonces será 0.85 por 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Ok, ahora sí viene la distancia LC. Y la distancia LC se va a componer de dos partes. La primera, esto que estoy aquí dibujando punteado, que lo obtenemos dividiendo 0.45 metros, 0.45 metros entre el seno de 60 grados. Okay. Y vamos ahora sí a ver cómo obtenemos esta distancia de aquí. Y lo que vamos a hacer primero es que vamos a tomar este triángulo. Entonces este triángulo vamos a determinar este lado haciendo la resta a 1.5, le restamos estas dos dimensiones y nos va a quedar este lado. Entonces vamos dibujándolo acá aparte para que sea más claro. Tenemos nuestro triángulo. Okay. Entonces esta distancia de aquí, este lado, será 1.5 menos 0.45 y menos 0.3.
Entonces este lado es 0.75 metros. Ya habíamos comentado que el ángulo que nos dan aquí en el diagrama es con respecto a Y, y nosotros vamos a estar usando por mayor facilidad el ángulo con respecto a X. Claro que podemos usar 30 y cambiar la función a coseno, pero en términos generales es más sencillo mecanizar esa parte y usar siempre el ángulo con respecto a X. Entonces el ángulo con respecto a X vienen siendo 60 grados. Entonces aquí simplemente seno de 60 es igual a cateto opuesto entre hipotenusa y esta hipotenusa nos da 0.75 entre seno de 60. Entonces toda esta hipotenusa nos da 0.8660 metros. Esa distancia de 0.8660 es todo este lado, pero yo nada más necesito, digamos, la mitad de aquí a acá. Recuerden que aquí me está dando una nota de que esta compuerta está centrada. Entonces aquí hay simetría con respecto a este punto. Entonces de ese punto 8660, por lo que habíamos comentado de triángulos semejantes, aquí nada más es la mitad. Esta distancia, esta de aquí, lo voy a marcar en rojo. Este es el centroide. Entonces lo que necesito es esa distancia para agregarlo a lo que ya tenía aquí. Y pues la mitad es 0.4330. Entonces más 0.4330 metros. Y pues todo esto es LC. Y luego el área es, vamos a darlo con radio, pi por 0.225 metros, que es la mitad del diámetro al cuadrado, y por el seno de 60 grados. Entonces esta fuerza resultante, siendo la operación 0.85 por 9.81 por, y luego abro paréntesis, 0.45 entre seno de 60 más 0.4330, ok, por pi por 0.225 al cuadrado y por el seno de 60. Entonces aquí me da 1.094 kilonewtons, porque estamos con fuerza. Y se van a cancelar estos metros cúbicos. O sea, esta operación LC pues nos da metros con metros cuadrados, se cancela con estos metros cúbicos. Entonces, estos son unos solos metros, son una suma, son metros cuadrados, y nos queda kilonewton. Ahora, en cuanto a la ubicación del centro de presión, que hemos estado comentando, que el centro de presión es la distancia medida en el plano donde está la superficie bajo análisis, donde se aplica la fuerza resultante al plano donde está la superficie. O sea, de esta manera. Voy a ponerlo aquí en azul. Entonces decíamos que siempre el centro de presión está ligeramente abajo del centroide. Entonces el centroide de la figura es aquí. Entonces por aquí estaría aproximadamente aplicada fuerza resultante. Entonces esa distancia LP es la distancia aquí hasta el plano donde se encuentra la superficie. Puede ser en ocasiones, debido a la inclinación de la superficie, puede ser que no crucemos propiamente esta línea, sino simplemente queremos decir que esto estuviera más inclinado, de tal manera que nos pudiera salir algo así. Entonces sigue siendo la distancia desde aquí hasta el plano donde está la superficie. Ese es el LP. Y pues el LP dijimos que se calculaba sumando la distancia de LC, esta de aquí, más el momento de inercia de la compuerta circular con respecto a su centroide entre LC por área. Entonces vamos a sacar LC y aquí tenemos área para hacerlo un poquito más fácil de visualizar. 45 entre seno de 60 más 0.4330. Entonces LC tiene un valor de 0.9526 y pues el área es
pi por 0.125 cuadrado es 0.1590. Vean que estoy teniendo cuidado de conservar 4 cifras significativas porque ya estos números son un tanto pequeños y para no perder precisión en mi cálculo. Ahora, con respecto al momento de inercia del círculo. En este momento, vamos a decir, en esta parte de lo que hemos estado viendo, hemos comentado que el momento de inercia pues, fue una propiedad geométrica y la obtenemos de tablas o apéndices. Entonces aquí voy a tomar dos referencias. La primera va a ser justamente el texto de Mott. Entonces vamos aquí a ampliar. Para un círculo, el momento de inercia con respecto al eje centroidal, vamos a por el centroide, que en este caso es el centro, se calcula como pi por diámetro a la cuarta entre 64. Entonces es pi por diámetro a la cuarta entre 64. Si consultamos alguna otra referencia, en este caso es el texto de Billy Johnston, Mecánica de Materiales, la sexta edición en español. Entonces para un círculo, aquí el momento de inercia con respecto a un eje X que pasa por el centro, o sea, el eje centroidal, lo presenta como un cuarto de pi por radio a la cuarta. Viene siendo otra forma de expresarlo. Un cuarto de pi por radio a la cuarta. Vamos a ver que viene siendo lo mismo. Entonces, si lo uso con diámetro, es pi por el diámetro, que en este caso es 450 milímetros. Este de aquí. Ok, entonces es un cuarto por 0.45 metros. Tenemos que tenerlo todo en metros. Metros a la cuarta por pi. Vamos a ver si lo hice bien. Pi por 0.45 a la cuarta y luego entre 4. Estoy aquí verificando porque parece que no me está dando. Es pi por... perdón. Estaba usando el de radio, por eso era mi error. Pi por el diámetro, que es 0.45 a la cuarta entre 64. Estaba revolviendo ambas fórmulas. Entonces esto me da 2.013 por 10 a la menos 3. Y ya saben que son unidades de longitud a la cuarta. Sí, o sea, esto lo hice con esta fórmula. Si uso esta, pues ahora sí me da lo mismo. Es pi por el radio, que es 0.225 a la cuarta entre 4, y pues nos da exactamente lo mismo, momento de inercia. Entonces, pues eso solo para aclarar que si estamos usando diferentes expresiones, siempre y cuando sea el momento de inercia con respecto al eje centroidal de un círculo, pues está correcto. Entonces ahora sí mi LP es LC 0.9526 metros más 2.013 por 10 a la menos 3 metros a la cuarta entre 0.9516 metros y el área 0.1590 metros cuadrados. ¿Okay? Entonces mi LP, van a ver que este valor pues realmente es pequeño, por eso la importancia de usar suficientes cifras significativas. Con 4 cifras significativas está perfectamente bien para un cálculo manual. Entonces ese es el momento de inercia entre punto 9526 entre punto 1590. El resultado me da 0.01329. Está muy cercano el LC y el LP. Entonces a ese valor de 0.013 le sumo 0.9526 y aquí me da 0.9659 metros, o si lo expreso en milímetros para visualizarlo más fácil, me da 965.88, redondeando 0.9 milímetros. Entonces, pues esos son mis resultados. Entonces, esta distancia lo voy a marcar en rojo nuevamente. Entonces, la distancia entre el centroide, que es este punto, y el LP, realmente es una distancia muy pequeña, que apenas era de 0.013 metros o 13 milímetros. Entonces aquí siempre es conveniente tener buen cuidado con las cifras significativas para que no se me pierda, digamos, este resultado, este valor
en la suma del LC, que está bastante más grande. Y bien, pues básicamente con esto concluimos el problema. Como de costumbre, muchas gracias por su atención. Hasta luego.